Qué bendición es poder compartir con ustedes nuestra familia de Corazón Inquieto. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Si esta es la primera vez que nos escuchas, queremos darte una cálida bienvenida y esperamos que lo que a continuación vamos a compartir sea una fuente de luz para todas sus vidas. Quien les habla, Tania Lira y Marcelo Castillo. Apreciada audiencia, es un placer tener una oportunidad más de estar en sintonía nuevamente con ustedes en este espacio para reflexionar sobre teología del cuerpo. De verdad que estamos muy agradecidos por tu sintonía. Es un placer enorme que nos da saber que nuestro programa es de tu provecho personal. Saludamos a esa audiencia linda que nos sintoniza en Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 FM en la bella ciudad de Estelí y Radio Católica Dulce Nombre de María 99.3 FM en la ciudad de Condega al norte de Nicaragua. También estamos muy agradecidos con esas personas que semana a semana escuchan nuestro programa en el canal de YouTube. Gracias a esa gente bella que comparte las publicaciones de nuestra página de Facebook. Si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y en Facebook como Corazón Inquieto. En Instagram nos encuentras como @corazón_inquieto26. Y por supuesto, si quieres escribirnos, dejar tus comentarios o tus consultas, puedes hacerlo al WhatsApp de Radio Católica más 505 8830 2384. Amablemente atenderemos tu contacto. Hoy compartiremos una temática muy interesante de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que tiene que ver con la ley de Dios. No cometerás adulterio. Analizaremos esta catequesis del Papa a la luz del Sermón de la Montaña. Abordaremos aspectos muy interesantes sobre las costumbres israelitas desde antes del tiempo de Jesús y que tiene que ver con la forma en que ellos entendían el adulterio. Sin embargo, Cristo denuncia públicamente este pecado. Imagínate, Tania, que cuando Cristo dijo su Sermón del Monte, estaban presentes una gran multitud, aproximada de 5,000 personas, imagínate, sin contar mujeres y niños. Además, estaban presentes los escribas y los fariseos, que eran conocedores de la ley, pues Jesús, como maestro, se dirige a ellos para explicarles la recta interpretación y cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Interesante dato, Marcelo. La catequesis de hoy se titula Cristo denuncia el pecado de adulterio. Estará muy interesante esta temática, pero vamos a poner en las manos de nuestro Señor este programa, pidiéndole a Dios que nos ayude a decir lo que Él quiera que digamos. Y ponemos en tus manos, Señor, los corazones que en esta ocasión nos escuchan, para que cada uno de ellos pueda recibir aquello y solo aquello que tú quieres que reciban. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. La hermosa oración que acabamos de compartir fue compuesta por San Francisco de Asís cerca del año 1206. En aquel entonces, el enamorado santo, con un corazón inquieto y lleno del Espíritu Santo, exclamó de sus labios esta oración, mientras sus ojos contemplaban la ternura y majestuosidad de aquel crucifijo de San Damián, que actualmente se conserva en la iglesia de Santa Clara en Asís, Italia.
queremos animarte a que recites esta corta pero rica oración en el mejor de los lugares, en la intimidad pacificadora que envuelve la presencia de Jesús sacramentado. Anímate, memoriza esta oración que te hemos compartido y recítala lentamente, contemplando profundamente a nuestro alto y glorioso Dios, pidiendo que disipe todas las tinieblas de tu corazón con el poder de la luz de su gracia, para que tu mayor deseo sea siempre cumplir la santa voluntad de Dios. Hoy estaremos reflexionando sobre la catequesis de San Juan Pablo II, que tiene como título Cristo denuncia el pecado de adulterio. Esta catequesis fue dictada por el Papa polaco en la Plaza San Pedro el 13 de agosto de 1980, como herencia de su magisterio petrino en su teología del cuerpo. En esta catequesis veremos cómo Jesús defiende a las mujeres y cómo San Juan Pablo II desarrolla este tema de una manera muy hermosa. Así es, Tania, el Papa defiende a las mujeres de una manera muy elocuente. El pontífice inicia su análisis con la afirmación de Cristo durante el Sermón de la Montaña, refiriéndose al pecado de adulterio cometido en el corazón, que dice: habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Así lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Jesús aquí tiene en su mente el mandamiento de Dios, que por el Decálogo figura el 6º lugar y forma parte de la llamada tabla de la ley que Moisés había obtenido de Dios Yahvé. Para continuar con nuestro análisis de esta catequesis, es de vital importancia que comprendamos lo que significa esta denuncia de Cristo dentro del Sermón de la Montaña, pues este sermón, dicho por nuestro Divino Maestro, es la carta magna de todo creyente cristiano, pues en sus palabras Jesús mismo va explicando el auténtico sentido del cumplimiento de la ley de Dios dada a Moisés. Así es, porque Cristo hace un llamado a que busquemos la perfección en la santidad, que inicia descartando toda interpretación equívoca y desviada sobre los mandamientos de Yahvé, apelando sobre todo al corazón para su recto cumplimiento. Para poder entender esta catequesis, es necesario que nos ubiquemos en el contexto inmediato de los que escucharon las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Este análisis lo vamos a hacer después de esta pausa. La lujuria aceptada se convierte en hábito, y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Muchas gracias, queridísima audiencia, por estar con nosotros en tu programa Corazón Inquieto. Estamos abordando la catequesis de teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en la que Cristo denuncia el pecado del adulterio. Comentábamos antes de la pausa que es necesario ubicarnos en el contexto inmediato de los que escucharon las palabras de Cristo como maestro en el Sermón de la Montaña. Estas personas eran hijos e hijas del pueblo elegido, pueblo que había recibido la ley del propio Dios Yahvé. Había recibido también a los profetas, los cuales, como atestigua el Antiguo Testamento, habían lamentado la mala práctica que tenía el pueblo con la ley del propio Dios en sus múltiples transgresiones de la misma. Sin embargo, Marcelo, es importante definir aquí que los interlocutores de Jesús que estaban presentes en su Sermón de la Montaña también, igual que nosotros, forman parte del hombre histórico, a como lo llamó San Juan Pablo II, para estructurar el tríptico antropológico de la teología del cuerpo, pues el pontífice, haciendo uso de esta estructura y recurriendo al relato del Evangelio, explica verdades profundas del ser humano. En esta ocasión, partiendo de la discusión con los fariseos, explicándoles cómo, por la dureza de su corazón, Moisés aprobó la ley del divorcio. Pero Cristo mismo dice, en el principio no era así.
haciendo referencia al plan original de Dios en el Génesis, diciendo así: no era el plan que Dios tenía desde que comenzó la creación. Además, Tania, en este punto, el Papa en sus catequesis explica que Jesús, cuando hace referencia al sexto mandamiento, citando la ley de Dios dada por Moisés, en la que dice: no adulterarás, hace énfasis que el adulterio cometido inicia y tiene su raíz en el corazón. Y es por una razón muy específica sobre la conciencia interna que trataremos de desarrollar en este programa. En esta catequesis, el Papa llama a la redención del corazón, a la redención del propio pensamiento y a la redención de la propia vida. Para poder cambiar, no solamente hay que llevar a cabo una ética de comportamiento o bien cumplir leyes externas para poder entonces ser mejores seres humanos. No, Cristo apela al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo apela al corazón, Marcelo? Porque justamente es en el corazón humano donde se toman las decisiones más radicales en la existencia de la persona misma. Es ahí donde también anida la imagen y semejanza de Dios, de la cual nosotros nos construimos como personas y también reflejamos esa imagen y semejanza hacia los demás para construir una sociedad más justa acorde a los valores del Evangelio. San Juan Pablo II nos dice: Cristo habla de cierta interpretación humana de la ley en que se borra y desaparece el justo significado del bien y el mal, específicamente querido por el divino legislador. El pontífice nos está diciendo: hay una manera equivocada en la que ellos interpretaron este mandamiento de no adulterarás. Y Jesús no se va a quedar en el mandamiento en sí, sino que nos va a llevar a esta aventura de viajar dentro de nosotros mismos y llegar a lo más profundo de nuestro ser, que es donde radica el corazón, como bien lo decías, Marcelo. En este punto queremos reflexionar aún más en estas hermosas palabras de San Juan Pablo II. Cuando el corazón está ordenado y cuando el corazón realmente va aprendiendo a amar, la manera de comportarnos es muy distinta, Marcelo. Así es, Tania, este ejemplo es muy ilustrativo porque casi todos sabemos cuánto cuesta mantener limpia una casa, ¿verdad? Quitar el polvo, barrer el piso, fregar, recoger las cosas y estar al día a día con todos los pendientes de la casa. Lo mismo ocurre con el corazón. Tenemos que ordenarlo día a día. Y día a día tenemos que ir aprendiendo a amar. Pongamos pues nuestra atención en el examen de conciencia, que es el primer paso para mantener limpia nuestra alma. Y hoy queremos compartir con todos ustedes estas hermosas palabras de San Agustín. Y decía: cuida tus alas. Les decía a los jóvenes San Agustín, a sus deseos de volar alto, de volar lejos, de volar con prisa. El joven de hoy quiere volar con mucha prisa. Pero hoy Jesús parece decirnos: cuida tu corazón, porque el corazón, en sentido bíblico, constituye las alas del espíritu. Hermosa frase de San Agustín, muy elocuente y que la podemos encontrar en su libro Las Confesiones. Y así es, porque en el corazón es donde decides si levantas el vuelo o te quedas en tierra, si vuelas con rumbo o vas a la deriva del viento, si vuelas alto o bajo, si vuelas lejos o te quedas revolando sobre los restos putrefactos. En realidad, cada uno decide qué cocina en su corazón, Marcelo. Si intenciones buenas, nobles, generosas, altruistas, bondadosas, o intenciones malas, mezquinas, egoístas, amargas. Y en particular, tú decides en cada momento qué haces con lo que te llega de fuera o con lo que te brota de dentro. Tania, pero también de fuera pueden venir las tentaciones, ofensas, agresiones, olvidos. De dentro pueden venir malas inclinaciones, pasiones desordenadas, emociones descontroladas. Tú decides qué hacer con todo ello. Puedes sentir la fuerza de las tentaciones o de las malas inclinaciones, pero tu corazón tiene siempre la suprema libertad de consentir o no.
Qué bonito eso, Marcelo. Nuestro corazón fue diseñado de tal forma que tiene la suprema libertad de consentir o no todas estas cosas. El corazón se cultiva igual que un jardín. Hay que escoger bien lo que se siembra. Y también prepararlo como un terreno, ¿verdad? Eso me hace recordar la parábola del sembrador. Es fértil la semilla si el terreno también está preparado. Debemos también arrancar abrojos, eliminar plagas, regar frecuentemente y podar cuando hace falta. Recuerda que tú decides qué haces con todo ello. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Amigos, amigas, estamos desarrollando la catequesis Cristo denuncia el pecado del adulterio y lo hace en su Sermón de la Montaña a presencia de más de 5,000 personas sin contar a hombres y mujeres, y también se encontraban los maestros de la ley, los escribas y los fariseos. En esta catequesis San Juan Pablo II nos dice: la ley efectivamente es sobre todo un medio indispensable para que sobreabunde la justicia. Y muchas veces, muchos de nosotros en algún momento hemos hecho de la ley un fin, como si eso fuera lo único importante. Hemos pasado incluso encima del amor, de la caridad, de la ayuda a los demás. Y es que el hombre tiene en su conciencia moral un llamado, como nos dice el Catecismo en su numeral 1776. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien, a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Qué bien lo explica Tania María el Catecismo de la Iglesia, cómo define el corazón humano. Y es muy importante que nosotros nos auxiliemos de estas fuentes magisteriales del Catecismo de la Iglesia Católica. También Cristo quiere que esa justicia supere a la de los escribas y fariseos. Nos dice San Juan Pablo II, no acepta la interpretación que a lo largo de los siglos han dado ellos al auténtico contenido de la ley, en cuanto que han sometido en cierto modo tal contenido, o sea, el designio y la voluntad del legislador a las diversas debilidades y a los límites de la voluntad humana, derivada precisamente de la triple concupiscencia. Esto que nos acabas de compartir, Marcelo, es textual de la catequesis número 35 de San Juan Pablo II. Y al analizar este texto, creo que la gente de esa época, cuando fue entendiendo que Jesús quería que se superara esta ley de los escribas y fariseos, pensó con cierto temor. A lo mejor pensaron que Cristo les quería añadir muchos más mandamientos a los que ya tenían, que ya eran bastantes. Si recuerdan, en uno de los programas anteriores hablamos que ellos tenían más de 600 reglas y que las caminaban en unas cajitas llamadas filacterias. ¿Qué son esas filacterias? Bueno, son pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encontraban y guardaban pasajes de las escrituras en la religión judía, precisamente para no olvidarlas. Entonces, 600 y resto de reglas, más las de Moisés, y después viene Cristo a superarlas. Yo creo que dijeron no gracias. O sea, sumen todo eso, era cantidad de reglas. Sin embargo, a esto no se refería Cristo. Él estaba invitando a superarlas, pero a superar el cumplimiento de esa ley dentro de nosotros mismos. Es curioso este dato, Tania, que nos acabas de compartir, porque pareciera ser que el pueblo elegido de Dios se había acostumbrado tanto al cumplimiento de la ley, pero en su mayoría, si nosotros podemos ver los datos, fueron leyes externas, leyes que fueron dictadas por los legisladores de aquella época,
y como que hicieron a un lado el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, cuando Cristo viene y les dice el recto cumplimiento, pareciera ser que el pueblo de Dios también estuviera cansado para cumplir el mandamiento de la ley de Dios. Y aquí San Juan Pablo II hace referencia nuevamente a la triple concupiscencia, recordando que era la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la vista y la concupiscencia de la soberbia de la vida. Este tema de la triple concupiscencia, si no lo han escuchado, aún lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes escuchar todos los programas de Corazón Inquieto y no olvides darle like. Además, nosotros aquí, si estás escuchando este programa por medio de YouTube, vamos a dejar una ficha en la parte de arriba del video en el que te compartimos ese video donde hablamos sobre la triple concupiscencia. Recordemos también que el Señor ha derramado su gracia sobre nuestros corazones. Sabe perfectamente que a pesar de la ruptura que ha dejado el pecado original, también está depositado en nosotros ese diseño originario en nuestra naturaleza que nos capacita para responder a la gracia como personas humanas. Por esta razón, Cristo apela al corazón del hombre. Pero Él no espera medias tintas de nuestra parte. El sí de Cristo es total, como el sí de María. Él ama totalmente, pues quiere que seamos partícipes de su amor con nuestra propia totalidad. Y para lograrlo, nos ha dejado el manual de sus mandamientos, con explicación incluida, mediante la divina revelación, la santa tradición y el magisterio de la Iglesia, Marcelo. Nada más como el kit para la salvación, ¿verdad? Ahí está todo para buscar la santidad y la salvación y la comunión con la Iglesia de Cristo. También, Tania, para conveniencia nuestra, como consecuencia del cumplimiento de la ley del divino legislador, nuestro Señor espera su recta interpretación y el cumplimiento. No es cuestión de cumplir solo para agradar a los demás, buscando el consentimiento y la aprobación externa, pero aplazando la luz interna de la conciencia. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Cristo aquí hace un llamado a la voz del corazón, a la propia conciencia, donde se toman las decisiones fundamentales de carácter ético y moral. El Señor quiere personas de una sola pieza. Decir sí cuando la recta conciencia lo dicta y decir no cuando la misma conciencia los alerta sobre el peligro del mal y la corrupción del pecado. Tampoco es cuestión de tomar posturas relativas y solo quedarse con aquello que me conviene de la ley, porque seríamos cristianos a medias, católicos a medias, de los que dicen, esto sí me conviene, pero esto no lo cumplo porque no se me apetece. Cuidado con un cristiano con actitud mediocre que juega con la ley de Dios a su conveniencia, porque a los tibios termina vomitando la propia justicia a causa de las consecuencias de sus malos actos. Decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Lo demás viene del demonio. Con estas palabras vamos a una pausa y regresamos. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. De verdad, Tania, que es un placer estar compartiendo con nuestra querida audiencia en este programa Corazón Inquieto, que tanto nos sirve de orientación, porque Dios nos quiere felices, ¿verdad, Tania? Tampoco Él quiere que nosotros suframos las consecuencias del pecado. Por eso, pues, aquellos santos que fueron tocados por la gracia del Espíritu Santo como San Juan Pablo II nos han dejado este bonito regalo de la teología del cuerpo. De toda esta catequesis, Marcelo, me ha encantado algo que nos dice Juan Pablo II. Si Cristo tiende a la transformación del etos, lo hace sobre todo para recuperar la fundamental caridad de la interpretación. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogarla, sino a hacer que se cumpla. Recordemos que el etos es la atracción interna a la verdad que tenemos los seres humanos, a la belleza, a la bondad. Esta ley profunda del corazón, el corazón de la conciencia.
Por eso nos dice Cristo, la manera en que yo quiero que aprendan a cumplir la ley es entenderla desde el amor. Recuerden que a raíz del pecado original nosotros tenemos que estar en un constante aprender a amar. Cristo quiere que nuestro corazón vuelva a amar y que descubramos que tenemos un Dios de amor, no un Dios dictador, que quiere simplemente que se cumpla la ley. No, tenemos un Dios de amor. Es correcto, Tania, porque la ley debe ser interpretada desde el amor. La invitación es cumplir desde el corazón y descubrir al Señor como este Dios enamorado, este Dios amante, mucho más que un Dios de la ley. Y esto me recuerda que la mayoría de nosotros en nuestra infancia cumplimos las normas de nuestros padres más por temor que por amor. Y esta es una invitación a los padres de familia para que eduquen en la confianza y en el diálogo, para que sus hijos se sientan queridos, respetados, fomentando el diálogo sobre todo. Importantísimo, Marcelo, fomentar el diálogo en la familia. Una explicación adecuada a su edad, con actitud abierta y conciliadora, puede hacer milagros y podrán tener una cercanía hermosa con sus hijos. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando fomentamos el diálogo a través de la oración con nuestro Padre Celestial, vamos creando una relación hermosa basada en el amor, porque recuerden que tenemos un Dios Padre que es amor. Qué bonito ese ejemplo, Tania, porque los padres de familia verdaderamente son reflejo del Padre Celestial. Recuerda que los padres de familia son co-creadores con Dios. Así es, ellos son co-creadores con Dios y son los padres de familia que también le enseñan a amar y a orar y dirigirse a ese Padre que está en los cielos. También queremos destacar un punto muy esencial en la comprensión de esta catequesis. El Papa menciona que Cristo identifica el adulterio con el pecado y que el origen de este adulterio, además de iniciarse en el interior de la propia conciencia, también es justificado dentro de las costumbres y normas establecidas por los legisladores en el Antiguo Testamento, como ya lo explicamos anteriormente. Pues también en el pueblo elegido por Dios existía una poligamia, que entre ellos no era vista como adulterio, pero sin embargo al principio no fue el plan de Dios. Nos dice el pontífice, ante todo es bien sabido que la historia del Antiguo Testamento es teatro de la sistemática defección de la monogamia. Qué palabras las del Papa Juan Pablo II, muy complejas. Y muchos se preguntarán, ¿qué es eso de monogamia o poligamia de que hablan en el programa de Corazón Inquieto? Pues Tania, tenemos el gusto de explicar qué es la monogamia. La monogamia es un régimen familiar que no admite pluralidad o más cónyuges, es decir, un hombre que tiene como esposa a una sola mujer, hombre de una sola mujer, por así decirlo. En cambio, la poligamia es todo lo contrario, es un régimen familiar que sí permite generalmente al varón la pluralidad de cónyuges o tener más mujeres como esposas. Y esto ocurría en la sociedad israelita. Este punto es muy importante para entender el pecado del adulterio, ya que el mismo Cristo lo denuncia, manifestando a los fariseos que al principio el plan de Dios era la unidad entre el varón con su mujer. Entonces, ¿por qué el pueblo elegido dentro de sus costumbres poco a poco fue permitiendo la poligamia y aceptada hasta dentro de sus propias costumbres? Ese es un buen interrogante, Tania, y es importante entender que el abandono de la monogamia, es decir, la unión con una sola mujer, especialmente en un tiempo de los patriarcas, había sido dictada por el deseo de la prole, de la mayoría de la gente, de una numerosa prole. Este deseo era tan profundo a la procreación, con el fin esencial del matrimonio, tan evidente que las esposas que amaban a los maridos, cuando no podían darles descendencia, rogaban por su propia iniciativa a los maridos que pudieran tomar sobre sus rodillas, o sea, acoger a la prole dada a la vida por otra mujer, como la sierva o la esclava. En las Sagradas Escrituras tenemos dos ejemplos de este caso, como es Sara respecto a Abraham y Raquel respecto a Jacob. Pues la falta de procreación en el seno familiar
no era visto como bendición, poniendo en riesgo la continuidad de la descendencia. Otra de las razones era que en las sociedades patriarcales era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma. Generalmente las mujeres carecían de educación y preparación dentro de una cultura que prácticamente las marginaba. Las mujeres dependían de sus padres, hermanos y esposos para su provisión y protección. La mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y esclavitud. Por lo tanto, en aquella mentalidad, un modo de proteger a las mujeres era permitir que un hombre tomara varias esposas y servir como el proveedor y protector de todas ellas. Claro que esto no era lo ideal, Tania, pero era la alternativa o la medida que en aquel entonces aplicaban para custodiar y proteger a las mujeres y no echarlas a su mala suerte dentro de una sociedad que también las descartaba. Pues aun cuando se permitía la poligamia en aquella época, Cristo en el Sermón de la Montaña presenta la monogamia como el plan que se ajusta más al ideal de Dios para el matrimonio. Las Sagradas Escrituras dicen que la intención original de Dios fue que un hombre estuviese casado con una sola mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, se refiere en singular, y esto lo podemos encontrar claramente en Génesis capítulo 2, versículo 24. Marcelo, y podemos notar que se perdió el orden del amor bajo una justificación. Perdieron el don de la persona, el sentido de esa persona como un don que te es dado, que es único e irrepetible, y que no puede ser algo como en serie, como de su propiedad, sino que es un bien tal que solo merece ser amado. Esto nos lo dice San Juan Pablo II muchas veces en sus catequesis. El ser humano es un bien tal que solo merece ser amado. Pero la buena nueva es que Cristo viene aquí a reorientar los deseos. Tiene mucho trabajo con los israelitas y de modo especial en la defensa de la mujer. Eso es muy importante, Tania, destacar que el Papa defiende a la mujer. Y aquí no se trata de ideología, ¿verdad? Se trata de que defender a la mujer también es defender al ser humano de manera íntegra. No se puede inclinar la balanza solo en el varón o solo en la mujer. Se defiende a la mujer porque también es complemento del varón. Es ella la que le da la identidad a Adán, la que le da la identidad al hombre. Pero fíjate, Marcelo, San Juan Pablo II en esta catequesis defiende a la mujer porque Cristo fue el primero en defender a la mujer. Claro, Cristo dentro de un sistema plenamente machista, plenamente excluyente, se atreve a levantar y reivindicar la dignidad de la mujer e incluso algo muy hermoso que siempre me fascina leer en los relatos del Evangelio de la Pascua de Resurrección es que la primera palabra que pronuncia Jesús resucitado es mujer. Y si tomamos como ejemplo a los representantes más ilustres de Israel después de Moisés, los reyes de Israel, David y Salomón, la descripción de sus vidas atestiguan el establecimiento de la poligamia afectiva y ello, indudablemente, por motivos de la concupiscencia. Es decir, la poligamia significa tener más de una relación íntima, simultánea, amorosa, sexual, con el pleno conocimiento y consentimiento de todos los amores involucrados. Qué difícil esto. Salomón dice que tuvo 666 esposas, solo para que se den una idea, y David tuvo muchas mujeres. Se justificaba con que tenían que tener una gran descendencia para que Dios les bendijera. Pero en el fondo, dice el Papa, lo que les movía era la concupiscencia y no sabían decir no a esas apetencias. Como San Agustín, Marcelo, también tuvo su época donde no podía creer que iba a ser capaz de vivir la castidad. ¿Y qué decía? San Agustín decía, mañana me aparecerá la clara verdad y entonces me abrazaré a ella, pero no quería cambiar el día de hoy. Y es así como él se justificaba, mañana. Pero hoy no. Hasta que Dios le concede la gracia de la conversión y no solo un converso católico,
sino que sacerdote e inclusive obispo, y hoy un gran doctor de la Iglesia Católica. Hermoso ejemplo de santidad, Tania, para aquellos jóvenes que buscan la conversión auténtica del corazón. Me gusta bastante este ejemplo, Tania, y también basado en San Agustín. Es que este programa así se llama, Corazón Inquieto, porque San Agustín era un inquieto buscador de la verdad. Y la teología nos lleva a eso, Tania, a ser inquietos buscadores de la verdad. Sin embargo, Marcelo, qué interesante el concepto que tenían de adulterio los israelitas. Decían que adulterio era solamente la posesión de la mujer de otro, mientras no lo es la posesión de otras mujeres como esposas junto a la primera. ¿Cómo se justificaban, verdad? Exactamente. Y San Juan Pablo II nos dice que a su etos jamás fue añadida la exigencia efectiva de la monogamia. Tristemente, esto era lo permitido en el Antiguo Testamento. Y me pregunto, ¿cómo se sentiría la mujer como una posesión, como una propiedad de la que se dispone a capricho o que se le ha abandonado y no se le toma en cuenta? Yo pienso, ¿cómo sería la convivencia de estas mujeres cuando todas somos territoriales? Porque sí, las mujeres siempre estamos buscando marcar el terreno. Las envidias que habrían entre ellas. Qué difícil sería convivir con tantas esposas al mismo tiempo. Pero sobre todo, sabiendo que como mujer no tenías a alguien que te amara a ti y solo a ti y para ti. Y sobre todo ese amor para siempre que está grabado en el corazón de la mujer. Era algo muy difícil, Tania, porque no se puede prescindir de la naturaleza humana, tanto como hombre y como mujer. Y en este sentido, también en el corazón de la mujer había esa necesidad de ser amada única y exclusivamente a ella. Por otra parte, es muy significativa las circunstancias en que Cristo se pone de parte de la mujer sorprendida en adulterio y la defiende de la lapidación. Esta lapidación, que era un medio de ejecución muy antiguo y consistía en que los asistentes lanzaban piedras contra el reo hasta matarlo. De hecho, la lapidación puede producir una muerte muy lenta y dolorosa. Y Cristo dice a los acusadores: quien de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella. Juan 8:7. Cuando ellos dejan las piedras y se alejan, dice a la mujer: ve y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Cristo identifica claramente el adulterio con el pecado. Aquí estamos ante una ley objetiva. Dios condena el adulterio diciéndole a ella: vete y no lo hagas más. No es bueno para ti. No es algo que yo quiero para ti. Y cuando se dirige a los que querían lapidar a la mujer adúltera, no apela a las prescripciones de la ley israelita, sino exclusivamente a la conciencia. Y esta es la ley que Dios trae, la ley del amor, porque Cristo apela al corazón de estos hombres, apela a su conciencia, apela a ese discernir entre el bien y el mal y les hace ir hacia adentro. Como un examen de conciencia, Tania, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El discernimiento del bien y el mal inscrito en el corazón de las conciencias humanas puede demostrarse más profundo y más concreto en el contenido de una norma legal. El discernimiento del bien y del mal inscrito en las conciencias humanas puede demostrarse más profundo y más concreto que el contenido de una norma legal. Debemos pedirle a Dios que la ley brote de nuestro corazón, que sepamos llenar ese vacío que nos deja el pecado con la ley del amor. La invitación en este programa es que vayamos a fondo de nuestro corazón, que no solamente tapicemos ese vacío con curitas superficiales de cumplimientos externos, sino que nos preguntemos: ¿qué desea mi corazón? ¿Por qué mi corazón desea pecar? Date la oportunidad, vuelve a empezar. Es tu deber levantarte y mirar adelante, recordando lo que te hizo caer para no volver a tropezar la próxima vez. Jesús, en las palabras de su evangelio,
Le dice a la mujer adúltera: ve y no peques más. Efectivamente, Jesús siempre les da y nos da a nosotros, a todos nosotros, otra oportunidad. Pero esta oportunidad va acompañada de una clave. No peques más, es decir, apártate de pecar para que seas libre, y al ser libre encontrarás la verdadera felicidad. Date la oportunidad, vuelve a empezar. queridísima audiencia, hemos llegado al final de este programa, esperando que las palabras que hoy hemos reflexionado en esta catequesis sean como el girasol que se abre al sol para que ilumine tu entendimiento y busquemos la santidad. Nos hiciste Señor para ti, Y nuestro corazón está inquieto. hasta que descanse en ti. Nos escuchamos. Hasta la próxima.